Webinar Cálculo de PTU en Site Nómina. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en la presentación del día de hoy para el cálculo de PTU en Site Nómina. Agradecemos mucho su asistencia y les recordamos que ponemos a su disposición la herramienta de chat en el transcurso de toda la presentación, donde mi compañero, el licenciado Francisco Flores, nos apoyará con las dudas e inquietudes que tengan todos ustedes con respecto a este proceso de nómina de PTU. Este webinar tiene el objetivo de darle las herramientas y procesos correctos para que puedan elaborar la nómina de utilidades sin inconvenientes, así como que puedan timbrar sus recibos correctamente. Para dar inicio, a continuación podrán visualizar el temario que seguiremos a lo largo de toda la presentación. Daremos una breve introducción para el cálculo de PTU, el proceso para diseñar y obtener el reporte de acumulados auxiliar para PTU necesario para realizar el cálculo manual de PTU que le corresponden a los empleados. 2. El proceso correcto para elaborar un periodo especial para pago de utilidades en el sistema. 3. Se explicará también el proceso normal para capturar los importes a pagar de manera manual. 4. Se mostrará el nuevo proceso para generar los importes a pagar con cálculo automático. 5. Proceso para verificar el cálculo de impuestos con ingresos extraordinarios. Finalmente, veremos las conclusiones generales y la sesión de preguntas y respuestas. Como introducción, tenemos que la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa es un ingreso del 10% que todo trabajador debe recibir por haber contribuido a las ganancias que tuvo la empresa en la que laboraron durante el último año. La PTU es una prestación considerada de ley, por lo que toda empresa está obligada a otorgarla a sus empleados entre los meses de mayo y junio. Según se indica en el artículo 177 de la Ley Federal del Trabajo, se deberán entregar en porcentaje proporcional al tiempo laborado con un lapso de 60 días después de haber presentado la declaración de impuestos anual. Esta ley indica que el pago será repartible en dos partes iguales, es decir, por igual entre todos los trabajadores según los días trabajados y en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado. El primer paso para empezar a elaborar lo que es la nómina de PTU es obtener un reporte de acumulados auxiliar para PTU. Este reporte auxiliar para PTU tiene como objetivo obtener todos los datos acumulados del ejercicio anterior, como los días trabajados y el total de percepciones que recibió cada uno de los trabajadores. Al obtener el reporte en Excel, el usuario podrá realizar de manera manual los cálculos necesarios para determinar el importe de PTU que le corresponde a cada uno de sus trabajadores. Es importante mencionar que si usted ya cuenta con este reporte, no es necesario volver a diseñarlo. Este proceso consta de dos pasos. El primero es definir el reporte de acumulados para poderlo consultar y el siguiente es obtener la consulta de acumulados haciendo clic en consultar para pasar la información a Excel. A continuación se mostrará más a detalle este proceso. Definir consulta de acumulados auxiliar para PTU. La PTU o participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa debe entregarse en el mes de mayo, en caso de que la empresa haya reportado utilidades en el ejercicio anterior. En el caso del pago de utilidades, es importante contar con dos datos acumulados del ejercicio anterior, los días trabajados y el total de percepciones. En Site se puede definir esta consulta de una forma muy sencilla. Posicionado en cualquier periodo de nómina, debe dirigirse al menú de reportes, definir consultas. Si tu empresa ya timbró PTU en años anteriores con Site, seguramente ya cuentas con la consulta de acumulados auxiliar para PTU en esta sección y no es necesario volver a crearla. Si tu empresa es nueva con Site, no tendrás esta consulta y habrá que definirla de la siguiente forma. Debe dar clic en el botón Nuevo. Debe definir en descripción auxiliar para PTU. Marque la casilla de activos e inactivos para incluir todos los trabajadores. En tipo de consulta defina acumulado. En los datos a incluir deberá capturar los siguientes:
1001 para número del trabajador, 1002 para el nombre completo del trabajador, 1006 para RFC, 1007 para número de seguro social, 131 para días a pagar y 503 para total de percepciones. Si requiere de algún otro adicional, puede agregarlo del mismo modo en que se hizo para estos datos. Además, puede presionar F2 para seleccionar alguno de los datos que ya vienen predefinidos en el sistema. También puede colocar un título a cada columna para que le sea más fácil identificarlos en Excel. Finalmente, debe dar clic en cerrar y listo. El proceso anterior solo crea una consulta nueva para obtener el acumulado auxiliar para PTU. Obtener consulta auxiliar para PTU. Para obtener la consulta auxiliar para PTU debe realizar lo siguiente. Debe dirigirse al menú de utilerías, cambiar de periodo. Debe posicionarse en el último periodo del ejercicio anterior. En la barra de herramientas, debe localizar el icono de la flecha a la derecha para ir al periodo siguiente. Deberá seleccionarlo cuantas veces sea necesario para ubicarnos realmente en el último periodo, ya que puede tener otros periodos que por su folio consecutivo se convierten en el último periodo. Debe ir al menú de reportes, consulta de acumulados. Debe seleccionar la consulta auxiliar para PTU y dar clic en consultar. El sistema empieza a obtener los datos acumulados. Deberá dar clic en el icono de Excel para generar el archivo en este formato. Con esta información, usted podrá hacer los cálculos necesarios para determinar la PTU que le corresponde a cada trabajador. Aquí cabe aclarar que en días a pagar deberán incluirse incapacidades y vacaciones. Le recomendamos confirmar este dato y en caso de ser necesario, sumar a esta cantidad los días que hagan falta. También es importante mencionar que si usted realizó préstamos a lo largo del ejercicio anterior, deberá restar ese préstamo al importe que nos arroje en el total de percepciones. Una vez que hayamos obtenido el auxiliar para PTU, el segundo paso es elaborar el periodo especial para pago de utilidades. Para el pago de utilidades se recomienda crear un nuevo periodo especial considerando el tipo de nómina como extraordinaria y la periodicidad del pago como otra periodicidad, como se muestra en esta pantalla. Elaborar nómina de PTU. Para elaborar la nómina para pago de utilidades es conveniente realizar una nómina especial de la siguiente forma. Debe dirigirse al menú de utilerías, crear nuevo periodo. Puede modificar el número de periodo si usted lo desea. En rango de fechas deberá colocar del 1 de mayo del presente año al 31 de mayo. Puede modificar la descripción según le convenga. Deberá definir la fecha de pago de esta nómina. Debe definir el tipo de nómina como extraordinario presionando la barra espaciadora para cambiar el valor. En periodicidad del pago debe seleccionar otra periodicidad. Una vez hecho todo esto, damos clic en crear periodo. Si está todo correcto, confirme que se desea crear el nuevo periodo y listo. De esta forma hemos creado el periodo correctamente. Una vez creado el periodo, se deben hacer ciertas modificaciones en los conceptos. Se deben de inactivar los siguientes conceptos que se muestran en pantalla. Concepto 1, salario normal. El concepto 52 de subsidio. El concepto 53 de IMSS. Y otros conceptos que aparezcan en el recibo como premios de puntualidad o premios de asistencia.
Esto se hace directamente en el catálogo de conceptos en el campo de estatus. Esto es con el objetivo de que el recibo salgan solamente los conceptos de PTU y de ISR y no salga ningún otro concepto. Además, deberá verificar y modificar la fórmula del concepto 131 de días a pagar. La fórmula debe cambiarse al valor de 0.001. Esto es con el objetivo de timbrar correctamente el recibo de nómina, ya que el SAT no acepta valores en cero. Adicionalmente, debe verificar el concepto 16. Este concepto es especialmente para el PTU. De igual manera, usted lo puede tener en algún otro concepto. Debe estar como activo, debe de tener clasificación SAT, participación de los trabajadores en las utilidades, y en la parte de exento y SPT debe de tener definido 15 por el concepto 164, que hace referencia a la unidad de medida y actualización. Si usted maneja este concepto de PTU en otra clave, debe verificar el concepto 290 de ingresos extraordinarios anual, parte grabada. Aquí acumula la parte grabada de los conceptos de aguinaldo y PTU. En el caso del PTU, en caso de que se encuentre en otro concepto, usted deberá reemplazar y modificar la parte de grabado 16, colocando la clave que le corresponda. Adicionalmente, debe verificar que el concepto 164 de unidad de medida y actualización se encuentra actualizada conforme a este año. A continuación se explica más a detalle los puntos que acabo de mencionar. Configuración y verificación de conceptos. Desactivación de conceptos de salario normal. Una vez creado el periodo de nómina, se deberán realizar unos pequeños ajustes en los conceptos que tenemos dados de alta en el sistema. Esto con la intención de que el cálculo de ISR arroje el importe correcto y los recibos puedan timbrarse sin problemas. Debe dirigirse al menú de catálogos, conceptos. Debe colocar la clave 1 de salario normal y presionar el botón de modificar. Para desactivar el concepto, debe posicionarse en el campo de estatus y con la barra espaciadora debe cambiar de activo a inactivo. Dé clic en grabar para guardar los cambios. Haremos esto mismo en el concepto 52 de subsidio al empleo. Con la barra espaciadora cambiamos de activo a inactivo y damos clic en grabar. Repetimos el proceso para el concepto 53 de INS y listo. Este mismo proceso debe realizarse para cualquier otro concepto que aparezca en el recibo, por ejemplo, para premios por puntualidad o asistencia. Estos conceptos se desactivan ya que no juegan para subsidio ni son aplicables para descuentos. Adicional a esto, debe modificar la fórmula del concepto 131, días a pagar. En el campo de fórmula, se deberá de capturar el valor de 0.001. Esto con la intención de que pueda timbrarse correctamente el recibo. Haga clic en grabar para guardar los cambios. Concepto de percepción de PTU. También hay que asegurarse que en el concepto 16 se encuentre definido el concepto de PTU con la siguiente definición. Descripción PTU, descripción corta PTU, estatus activo, clasificación SAT como participación de los trabajadores en las utilidades, no lleva fórmula, no lleva condición y en el campo de exento y SPT debe estar definido 15 por el concepto 164, el cual hace referencia a 15 días por el concepto de unidad de medida y actualización. En caso de que este concepto de PTU esté grabado con otra clave distinta a la clave 16, deberá tomar muy en cuenta que también deberá modificar la fórmula del concepto 290. Ingresos extraordinario anual, parte grabada. Este concepto toma la parte grabada del concepto 4 o 16, es decir, del aguinaldo o PTU.
En caso de que ustedes tengan el concepto de PTU definida con otra clave distinta al 16, deberán reemplazar este número 16 por el número en donde ustedes tengan definido el concepto de PTU. Una vez que se hayan hecho los ajustes de conceptos y verificación de los conceptos especiales, el siguiente proceso a seguir es el cálculo manual, ingresarlo a una nómina o hacer el cálculo automático. Vamos a explicar en el punto 3 el proceso normal para generar la nómina con el cálculo manual. En este proceso, usted debe de capturar de forma individual o de forma masiva el importe de PTU que le corresponde a cada trabajador. Cabe aclarar que en este punto usted ya debe de contar con el cálculo realizado en base al reporte auxiliar para PTU e ingresarlo directamente en pantalla como captura masiva de movimientos. Capturar pago de utilidades. Para capturar el importe de PTU que le corresponde a cada trabajador, debe dirigirse al menú de operación Captura masiva. Debe colocar el concepto en donde esté definido el PTU, en mi caso es el concepto 16. En tipo de nómina debe seleccionar solamente esta nómina. En la cuadrícula deberá capturar a cada trabajador y colocar en la columna de cantidad el importe de PTU a pagar. Esto es en base al cálculo que anteriormente ya debió de haber realizado con el apoyo del reporte auxiliar para PTU. Si usted ya cuenta con la información en Excel, puede hacer la captura de forma masiva. El archivo en Excel debe contener las siguientes columnas: nombre del empleado a manera de referencia, clave del trabajador que tiene definido en SiteNómina y en la columna de pago de PTU a pagar. Solo vamos a seleccionar las columnas de clave y pago de PTU, dar clic derecho y seleccionar la opción de copiar. En SiteNómina, en la ventana Captura masiva de movimientos, deberá hacer clic en el botón Pegar desde Excel. Haga clic en Grabar y si todo está correcto, haga clic en Sí. De esta manera, la información ha sido almacenada correctamente. Si lo desea, puede dirigirse al menú de operación Consultar recibo de trabajadores para visualizar que en todos los recibos deben aparecer solamente dos conceptos, una percepción por concepto de PTU y el concepto 51 de ISR como deducción. En caso de que sea necesario activar a trabajadores que fueron dados de baja, lo puede realizar sin problemas en el menú de Catálogos Trabajadores. Aquí podrá activar la casilla de visualizar trabajadores inactivos, seleccione el trabajador que desea activar y haga clic en modificar. En esta ventana haga clic en activar y confirme que desea activar a este trabajador en el periodo activo. Al activarlo debe definir su último sueldo mensual correcto para poder calcular bien su ISR. También debe indicar el contrato y el régimen de contratación. Finalmente haga clic en grabar para guardar los cambios. De esta forma podrá capturar de manera individual el importe de PTU que le corresponde a este trabajador. Esta fue la manera tradicional que hemos venido manejando en el sistema para capturar el importe a pagar a los trabajadores en la nómina de utilidades. A continuación, en el punto 4, vamos a visualizar el nuevo proceso para generar la nómina con cálculo automático. A partir de la versión 2018.3 de SiteNómina, se incluyó este proceso para calcular PTU. En este proceso solamente debe indicar el importe a repartir entre los trabajadores y el sistema realizará el cálculo automático. Cálculo de PTU de forma automática. A partir de la versión 2018.4 se incluyó en SiteNómina un proceso especial para generar el cálculo de PTU de forma automática. Este proceso simplifica el tener que obtener el reporte auxiliar para PTU, tener que hacer el cálculo manualmente y tener además que capturar el importe a pagar de los trabajadores de forma individual o de forma masiva. Para tener acceso a esta opción debe dirigirse al menú de operación, Procesos anuales, Calcular PTU. En caso de que esta opción le aparezca inhabilitado, deberá habilitar el acceso en el menú de Utilerías,
grupos de usuarios. Debe seleccionar el nivel que estés utilizando y habilitar la casilla de calcular PTU. Dar clic en grabar para guardar los cambios. En esta ventana deberá establecer el año del que desea obtener los datos acumulados de días trabajados y el total de percepciones de todos los trabajadores. Si desea realizar el cálculo para un trabajador en específico, debe colocar la clave del trabajador. Si se deja en blanco, el cálculo se realizará para todos los trabajadores. Debe indicar el importe a repartir. El monto que va a colocar en este apartado es el monto que le haya resultado como ganancia a la empresa en la declaración anual del ejercicio anterior. Al presionar Enter se indica el importe a repartir por días laborados y el importe a repartir por sueldos. Dé clic en Generar. En la consulta se mostrarán los datos de los trabajadores como días trabajados y total de percepciones, tanto en neto como en porcentaje. Automáticamente el sistema indicará el importe a pagar por día y por sueldo, indicando el neto total a pagar. Lo único que deberá realizar es verificar que el concepto en donde se va a ingresar el importe de PTU a pagar sea el correcto. Finalmente, debe dar clic en el botón Procesar. A manera de confirmación, deberá indicar que sí desea procesar el cálculo de PTU y listo, el cálculo de PTU ha sido procesado. Para verificar esta información, puede dirigirse al menú de operación, consultar recibo de trabajadores para realizar la confirmación de ISR para cada uno de los trabajadores. Una vez hecho el periodo de nómina y haber ingresado el pago a realizar a cada uno de los trabajadores, el último punto a tocar sería el verificar que el cálculo de impuestos con ingresos extraordinarios sea el correcto. Este último proceso consta de 2 puntos: instalar el reporte en su empresa y consultar el reporte para confirmar el cálculo de ISR para los pagos de utilidades. Al consultar el reporte del cálculo de ISR, el importe que arroje este reporte debe concordar con lo que muestra en el recibo a pagar. Para que el reporte arroje la información correcta, es muy importante mencionarles que deben de contar con las siguientes fórmulas actualizadas. De haber diferencias, deben actualizar primero las fórmulas con lo recomendado en nuestra página www.saidenlinea.com. A continuación les mostraré el proceso a seguir para la instalación del reporte y que usted pueda consultarlo en su sistema. Si usted ya tiene el reporte, no es necesario volver a instalarlo. Verificar cálculo de ISR. Cálculo de impuestos de ingresos extraordinarios. Si usted lo desea, puede comprobar el valor de ISR que arroja el sistema apoyándose del siguiente reporte de ISR, artículo 174, que se encuentra en el menú de reportes, otros reportes. Si no cuenta con el reporte de ISR en esta sección, deberá descargarlo ingresando a nuestra página www.saidenlinea.com. Debe dirigirse al capítulo 12, nómina, ubicar la sección de procesos adicionales y seleccionar la opción de cálculo de impuestos de ingresos extraordinarios, aguinaldo y PTU. En esta página se explica paso a paso lo que debe realizar para instalar el reporte y cómo consultarlo. Lo primero que debe de hacer es dar clic en descargar el archivo. Una vez descargado el archivo, hay que descomprimirlo y deberá estar el archivo nombrado Reporte ISR Artículo 74 y una carpetita con 2 archivos más. Estos archivos habrá que seleccionarlos y dar clic derecho para copiar para ingresarlos en el directorio de la empresa. Si usted no conoce el directorio de su empresa, puede dirigirse al menú de utilerías, configuración general del sistema, y en esta ventana se especificará el directorio de la empresa. Para agregar el reporte al sistema, deberá dirigirse al menú de utilerías, recibir reportes y seleccionar el reporte que acabamos de descargar. Dar clic en recibir y listo.
Para consultar el reporte, debe dirigirse al menú de Reportes, Otros reportes. Hay que seleccionar el reporte de ISR artículo 174. Dar clic en Imprimir y ver en pantalla. Si usted no cuenta con todos los conceptos necesarios para el cálculo de ISR, el sistema solicitará la confirmación para crear los conceptos del artículo 174. Deberá dar clic en Sí y listo. Se mostrará el siguiente reporte indicando el cálculo de ISR que realiza el sistema por cada uno de los recibos de los trabajadores. Este importe debe concordar con el valor que se muestre en el recibo del empleado. Si aún en este punto usted tiene alguna duda sobre el cálculo que realiza el sistema para llegar a este valor de ISR, vamos a poner a su disposición este archivo en Excel que van a poder descargar desde este mismo enlace. Al final de la página se encuentra el archivo en Excel donde lo podrán descargar mostrándonos el formato. Aquí se indica que para verificar el cálculo de ISR usando el artículo 74 puede descargar el siguiente archivo: comprobación de cálculo de ISR. Aquí lo único que tendrá que modificar es el importe de PTU a pagar y el salario que tiene actualmente ese trabajador. De esta forma se desglosará el valor de ISR que le corresponde según los datos ingresados. Este valor de ISR que arroje el archivo en Excel debe concordar con lo que arroje el sistema. Si detecta diferencias, puede ser que sus conceptos no estén conforme a lo que recomendamos en las guías de fórmulas o que las tablas de ISPT no se encuentren actualizadas. Por último, deberá dirigirse al menú de utilerías, generar CFDI, seleccionar la opción timbrar todos y confirmar que desea generar el CFDI de todos los trabajadores. Y listo, su nómina de pago de utilidades ha sido timbrada correctamente. Muy bien. Con este último punto de verificación de cálculo de impuesto, terminamos lo que es el temario que teníamos preparado para el día de hoy. Si se sigue todo el proceso mencionado anteriormente, no deben de presentar problema alguno con el timbrado de su nómina. Sin embargo, me gustaría revisar aquí en las conclusiones generales los dos problemas que pudieran llegarse a presentar al intentar timbrar su nómina. A partir de la versión 2018.4, debe asignar una cuenta contable a todas las percepciones o deducciones. Si aún no ha sido definida en el concepto 16 de PTU, arrojará el siguiente mensaje de error al intentar timbrar el recibo de su nómina, indicando que debe capturar la cuenta contable de ese concepto. Y para eso debe irse al menú de utilerías, configurar cuentas contables y capturar como mínimo 3 dígitos de la cuenta. El segundo mensaje hace referencia a que en el concepto 131 de días a pagar se está enviando un importe en 0 y esto es un dato inválido ante el SAT, por lo que la recomendación es que debe de colocar por lo menos un valor mínimo de 0.001 en este concepto. Si no hizo esta modificación en el concepto, muy probablemente le estaría arrojando el segundo error al momento de timbrar su nómina. A continuación, vamos a pasar el micrófono a nuestra compañera Sue Estrada para que nos explique un poquito sobre las promociones que tenemos pues en este mes. Gracias, Karen. Francisco, por compartirnos tan importante información, de la cual creo yo que nos será de gran utilidad. Los invitamos a visitar nuestra revista digital, edición número 13 del mes de mayo, en la cual podemos encontrar nuestras promociones en este mes. Vamos a revisar un poquito lo que contiene la revista. En este mes podemos encontrar igual las promociones como anteriormente. Cada mes las promociones son publicadas en nuestra revista.
Ok, el contenido de nuestra revista es muy importante. Tenemos información, en este caso, de nuestras novedades Site, nuestros nuevos productos, como es Bóveda Site Software, Site e-commerce, y en 2019 Site Software incorpora nuevos servicios profesionales al convertirse en consultores autorizados de Google. También contamos con un programa integral, el cual tiene como objetivo promover el respeto a la receta médica, asegurar la adherencia al tratamiento prescrito por el médico y ofrecer acceso a medicamentos seguros y de alta calidad. En este caso lo llamamos el Círculo de la Salud. También tenemos nuestra aplicación de Factura 123, la cual si tiene algún, en su caso, si es un despacho y tiene algunos clientes que solamente requieren de alguna aplicación para poder facturar, los invitamos a que conozcan Factura 123. También, pues ahí tiene que estar a la par y de acuerdo a las disposiciones fiscales de lo que SAT emita en todo caso. Y en este caso, pues compartimos información de que eliminan facilidad de emisiones de factura global para gasolineras. Y en este caso, pues que Karen nos compartió información de cómo calcular el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades. También en la revista viene más adelante el proceso de la nómina de PTU de Site, cómo se calcula. Igual una manera rápida o una guía rápida de cómo elaborarlo, pues también lo podemos encontrar en la revista. Y los invitamos también a nuestros próximos webinars. El próximo sería capacitación básica en el módulo de caja en el mes de mayo del 2019. Y si usted aún no conoce Factura 123, también lo invitamos a participar en nuestro próximo webinar, que es el 22 de mayo. A todos nuestros contadores les damos una felicitación anticipada por el Día del Contador este próximo fin de semana. Y pues aquí también podemos encontrar, como los mencionábamos, las promociones. Si usted tiene algún cliente o si conoce a alguien que tiene un sistema y no trabaja o no está muy conforme con él, durante este mes tenemos la actualización competitiva con el 50% de descuento, y si usted ya es cliente Site y requiere de una licencia adicional, le recordamos que tenemos el 20% de descuento en todas nuestras licencias y un 15% de descuento al adquirir Bóveda Site. Y pues estas serían todas nuestras promociones. Cedo el micrófono a mi compañera Karen. Recuerden que tenemos nuestro asesor vía chat para cualquier duda o comentario que tengan respecto a la información compartida. Y si usted requiere de alguna cotización o de algún servicio por parte de nuestros asesores, le pedimos que por favor solicite información a ventas@site.com.mx. De mi parte es todo. Que tengan un excelente día y dejo el micrófono a mi compañera Karen para seguir con la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a estar unos minutos más para la sesión de preguntas y respuestas. Les vamos a agradecer mucho que nos hagan llegar sus dudas o inquietudes con respecto al proceso que acabamos de mencionar. De igual manera, esta presentación se las vamos a hacer llegar vía correo electrónico para que lo tengan a la mano al momento de hacer el proceso directamente en su nómina. Buenos días, Zulema. Efectivamente, para crear el periodo de PTU, de preferencia, o se recomienda que sea en el último periodo que usted ya haya pagado. ¿Por qué? Porque tenemos en ese último periodo, muy probablemente ya tenemos todos los conceptos actualizados o los conceptos correctos y tenemos pues todo el catálogo de trabajadores disponible. Muy buenos días, Lisbeth. En el caso de trabajadores que pues no están activos en el periodo, es necesario entrar al catálogo de trabajadores e individualmente activarlo. No se hace de forma automática. En este caso se tendría que entrar a trabajador por trabajador, dar clic en activar, ingresar su último sueldo, el régimen de contratación, y de esa forma pues ya te aparecería disponible para que tú le puedas ingresar el pago de PTU, perdón, en esa nómina.
Muy buenos días, Yuridia. Efectivamente, los únicos datos obligatorios son el sueldo, el contrato y el régimen de contratación. Los demás son datos informativos como puesto, departamento, serían meramente para uso interno, pero obligatorio sí sería sueldo, contrato y régimen de contratación. Con esto damos por concluido el webinar del día de hoy. Les agradecemos mucho su asistencia y participación a lo largo de esta presentación. Como les mencionaba, vamos a hacerles llegar vía correo electrónico la información presentada el día de hoy. No nos queda más que agradecerles. Con esto terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Cualquier otra duda o inquietud puede solicitar apoyo en soporte.site.mx. Que tengan bonito día y muchas gracias.